mes de junio y por supuesto tenemos que hablar de diversidad sexual, porque si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Debería de estar presente en la agenda de manera permanente, lo sabemos. Sin embargo, ha sido una batalla y una lucha que justo es lo que queremos platicar en esta ocasión, en Es la Entrevista. Y estamos con Ángel Candia, terapeuta sexual y socio de ADIL, Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral. Muchas gracias por permitirnos conversar contigo. Erika, es un placer estar contigo. Gracias por la invitación. Oye, pues hay mucho que conversar y de entrada cuando acordábamos esta entrevista contigo lo planteábamos que pues son temas muy amplios, pero sí quisiéramos tocar algunos que consideramos que son, digamos, los pendientes que están ahí en la agenda, en las asignaturas que no se han logrado conquistar, porque es increíble que estemos en 2025 y que parecería que tendríamos que dar por hecho que las garantías individuales, que los derechos están garantizados, pero resulta que hay sectores de la población que no los tienen así, que no los viven así. Según la encuesta nacional de diversidad sexual y de género, 7 de cada 10 personas de la comunidad LGBT más han sufrido discriminación en algún momento de su vida. Y esto es justamente lo que nos lleva a la primera pregunta de esta charla, Ángel. A ver, ¿cuál es la realidad y el diagnóstico de una comunidad pues que, insisto, en pleno 2025 da la batalla por el reconocimiento de sus derechos? Mira, la respuesta yo creo que es un poco compleja, porque por un lado, no, más que compleja, te diría, y déjame usar esta palabra un poquito como agridulce, porque sin duda ha habido avances importantes en la garantía o en la búsqueda, persecución de algunos de los derechos de la población LGBT en México, pero definitivamente no estamos en el lugar donde tendríamos que estar. Es decir, por un lado, por supuesto que hay avances en la legislación. Vivimos en un país hoy, me parece, Erika, que no, por lo menos no hay una agenda abiertamente antiderechos desde quienes ocupan el poder hoy, por lo menos desde el Estado mexicano, no hay una agenda abiertamente antiderechos en contra de la población LGBTQ+, pero eso no significa que en la práctica las personas que somos LGBTQ+, le estemos pasando bien. La encuesta que acabas de nombrar lo dice con toda claridad. Muchísimas personas LGBT hemos enfrentado algún tipo de discriminación en algún momento de nuestras vidas solo por ser quienes somos o por con quién, con quién nos vinculamos. Entonces, rápido, o sea, para simplificar la respuesta es, sí, hoy tenemos un marco legal un poquito más robusto que antes. En estos últimos años se ha legislado en algunos temas importantes, como ha sido el matrimonio igualitario, en algunos estados el reconocimiento a las infancias y adolescencias trans, una legislación importantísima en materia para sancionar o prohibir lo que mal llamamos terapias de conversión. Así que ahorita vamos a ahondar un poquito en eso, pero lo que mal llamamos terapias de conversión se aprobó finalmente después de 5 años de estar en la congeladora en la Cámara de Senadores y Senadoras y después que pasó a la Cámara de Diputados y Diputadas. Se logró aprobar el año pasado. Esta ley, formalmente se le conoce como la ley ECOSIG, Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género, que justamente lo que busca es prohibir estas prácticas. En fin, hay ciertos lugares en los que sí ha habido un avance importante, pero esto no significa que en términos reales la vida de las personas LGBT hoy por hoy esté en un lugar, por supuesto, no ideal, pero tampoco en uno mucho mejor. Hay algo que me gusta poner sobre la mesa mucho, es que las cosas en la cultura, pues, la sociedad no cambia por decreto, ¿no? Por más legislación que podamos tener, incluso, en México tenemos desde el artículo primero constitucional uno de los artículos más garantistas de derechos humanos del mundo, pues, es prácticamente una carta de derechos humanos. Pero eso no se traduce en la práctica en algo realmente que en efecto se garanticen los derechos humanos de las personas. Pero ¿sabes qué es lo más inverosímil? A ver, al final de cuentas la Constitución habla de derechos garantizados a quienes habitamos en este país. No lo hace de manera específica refiriéndose ni a una religión, ni a un género, ni a una edad. Lo hace de manera generalizada. Y por eso a mí me parece tan inconcebible que hoy estemos hablando todavía de actos de discriminación e incluso de crímenes de odio. Y Sí. pues te lo pregunto abiertamente, a ver, ¿cuáles son estos espacios en donde prevalece en mayor medida la discriminación hoy día, donde se presentan esas prácticas? Mira, tenemos que empezar por donde más duele. Y es que yo creo que el espacio donde más violencia se enfrentan las personas LGBT hoy se llama la familia. Ese espacio que en principio tendría que ser un espacio seguro para todas las personas, hoy definitivamente para la inmensa mayoría de las personas LGBTQ+, no es un espacio seguro. Entonces, hoy, sin duda, la violencia empieza en casa. Y esto es gravísimo porque no hay Estado que aguante o que alcance meterse hasta allá.
¿sabes? Entonces es algo grave. Y por eso la importancia de la ley que se aprobó el año pasado, que justamente busca prohibir y sancionar las prácticas de las mal llamadas terapias de conversión, porque casi todas estas prácticas se dan en el núcleo familiar. Y ojo, no porque mamás, papás sean malas personas, sino porque son personas como a ti y a mí, seguramente, y a la mayoría de las y los mexicanos, que no nos llegó, no tuvimos acceso a la educación en salud sexual y por lo tanto no entendemos estos temas. Tenemos miedo a acercarnos a estos temas y por eso el espacio que tendrá que ser más seguro y que definitivamente hoy no lo es la familia. Pero de ahí migras y te encuentras con las otras esferas sociales en las que nos desenvolvemos. Y pasamos por la esfera social pública per se. Por ejemplo, los lugares hoy quizás más inseguros, como para la mayoría de las y los mexicanos, pero por razones distintas, definitivamente es la calle, ¿no? Muchos de los crímenes de odio que enfrentamos hoy las personas LGBT se dan en el espacio público tal cual, allá afuera, en la calle. Pero eso, pero no se queda ahí, en el espacio laboral. Yo parte del trabajo que hago en el despacho del que soy socio es promover espacios seguros para las personas LGBT y para todas las personas, no importa quién seas. Pero específicamente, en ADIL levantamos, hace algunos años, pero en 2018, levantamos una encuesta de cómo se percibía el clima laboral desde la perspectiva LGBTQ+, y encontramos números que nos vuelan la cabeza. La mayoría de las personas LGBT siguen en el closet en 2018, seguían en el closet, no eran abiertamente quienes son en el espacio laboral, y muchas empresas siguen teniendo prácticas discriminatorias, quizá no en el papel, pero sí en la práctica. Entonces el espacio laboral es otro espacio. Y otro, nada más para cerrar, porque me parece que es fundamental y nos atraviesa de manera directa, es en los derechos de acceso a la salud. Si bien hoy no hay una legislación que impide el acceso como tal a las personas LGBT a tener derecho a la salud. Otro tema sería cuando pensemos en el acceso que tienen las personas trans específicamente para poder acceder a necesidades específicas, pero definitivamente hay barreras sociales que hoy impiden que una persona LGBT pueda acercarse a la salud, por ejemplo, algo básico. Claro. Ahora, ¿qué hay de las escuelas, del sistema educativo? ¿Qué tan preparados están justamente para garantizarles los derechos? Mira, yo te diría, aunque con toda honestidad, yo no trabajo tanto con escuelas, pero a ver, vengo finalmente de ahí y creo que todo el mundo podríamos más o menos tener un termómetro. Desde el punto de vista de la iniciativa privada, ¿no? La escuela, la educación privada, la inmensa mayoría de las escuelas son escuelas que pertenecen de alguna forma a algún tipo de religión, principalmente la cristiana católica. Entonces, ahí de entrada ya te puedes imaginar cómo las personas que son LGBTQ+, en el espacio, en la escuela, pues no están en un ambiente muy seguro. Desde el lado público, la educación pública, el problema es que no hemos podido, y ahí sí trabajé en varios esfuerzos en el pasado, de tratar de trabajar con la Secretaría de Educación Pública en llevar educación en salud sexual a las escuelas, y no se ha logrado, Erika. Es algo que no hemos logrado, no se ha logrado hacer. Ojo, y llevar educación en salud sexual a las empresas, que quede clarísimo para quienes nos ven o nos escuchan ahorita, no tiene que ver con llevar diversidad sexual per se, sino herramientas para poder construir, para que nos podamos informar, por supuesto, en diversidad sexual, pero en muchísimos otros temas. El tema es que no se ha logrado tampoco. Entonces, tampoco creo que sea un espacio seguro, ¿eh? Hoy las poblaciones LGBT, sobre todo las juventudes LGBTQ+, en las escuelas se enfrentan a un reto brutal. Yo creo que es algo, así como la familia, hoy las escuelas no creo que sean un espacio seguro para las juventudes LGBTQ+. Y fíjate, si te pones a pensar, es gravísimo porque si pensamos en niñas, niños, adolescentes, personas, o sea, finalmente juventudes, pues te están bombardeando en los dos lados en los que vives, ¿no? En tu casa, y si no estás en la casa, estás en la escuela, y eso es gravísimo, pues. Y justo en el momento de construcción de la identidad, ¿no? Y de esta personalidad con la que nos vamos a desarrollar, a mí me parece como uno de los temas más delicados. Me quiero detener en cada uno de los espacios que has mencionado. Primero en la familia, ya hablabas de las terapias de reconversión. A ver, ¿qué son estas terapias de reconversión, como se les llama, y qué representan en la vida para las personas de la diversidad? Mira, me voy a echar un paso para atrás porque para que podamos entender qué son estas mal llamadas terapias de conversión, es que hay una creencia, y aquí aprovechar para que la gente que nos ve y nos escucha podamos entender un poquito por qué es importante cómo hablamos y cómo nos referimos cuando hablamos de la diversidad sexual. Hoy por hoy se partimos del supuesto, lo verás tú en tus conversaciones con personas en general, y quienes nos ven y nos escuchan lo van a ver, les va a resonar esto.
Hoy la sociedad sigue confundiendo dos conceptos que son fundamentalmente distintos: la orientación sexual con la preferencia sexual. Y esto parece que es una confusión que poco importa, pero importa muchísimo. Nada más para que quede claro, la orientación sexual es la capacidad que tenemos las personas de vincularnos sexual afectivamente con las demás personas. Es decir, cómo nos vinculamos. La preferencia sexual habla de prácticas sexuales. El problema es que cuando hablamos de preferencia y la confundimos con orientación, la preferencia sí alude a una elección, ¿va? Y la elección lo que nos dice es que pues estás eligiendo ser algo. Cuando lo confundimos, ponemos en peligro a las personas sexualmente diversas, porque si se parte del supuesto de que si estás eligiendo ser algo o vincularte de alguna forma, pues entonces podemos modificar esa elección. Entonces, con ese terreno un poquito de punto de partida, ¿qué son las terapias o las mal llamadas terapias de conversión? Son cualquier esfuerzo o cualquier práctica que tiene como objetivo corregir, y ojo con la palabra, me choca esta palabra, cambiar, modificar la orientación sexual o la identidad de género de alguna persona. Pero justamente porque se parte de la base de que cuando confundimos preferencia con orientación, de que es algo que puedes cambiar, es algo que puedes modificar. Entonces, es cualquier práctica que tiene como objetivo cambiarla, y ojo, no solo cambiarla, sino regresar, traerla a la cis heteronorma, ¿no? O sea, es decir, al mundo, al mundo de la cis heterosexualidad. Eso es básicamente cómo se ven estas prácticas de todas las formas y colores y sabores, Erika. Y eso es lo grave de esto. Se ve desde personas que forman parte del sistema de salud, llámese psicólogas, psicólogas, de todas las profesiones, que ofrecen servicios para cambiar la orientación sexual de alguien, o hasta prácticas que son sumamente violentas. Por ejemplo, lo que conocemos desafortunadamente como violaciones correctivas, castraciones químicas, privaciones ilegales de la libertad. Es decir, prácticas que se van a un nivel de violencia que cuesta trabajo incluso conversar. Pero lo que tienen en común es que buscan cambiar o modificar el quién eres o cómo y con quién te vinculas, pues. Ahora, déjame llevarte una pregunta que me parece clave. ¿Tenemos los padres de familia el derecho a incidir en las decisiones de nuestros hijos? Y me refiero a todo. A ver, si planteáramos un ejemplo de decir, tenemos los padres el derecho a cortarle la mano a nuestros hijos, seguramente se generaría un escándalo y nos dirían no. Pero cuando debatimos este tema de si tenemos derecho a incidir, por ejemplo, tú lo definías muy bien estas diferencias, en sus preferencias sexuales, ¿tenemos derecho? ¿O hasta dónde llega esta limitación de lo que ellos tienen que decidir, aunque sean menores de edad, y lo que podemos decidir como padres de familia? El marco legal en México, y por supuesto en la mayor parte del mundo, salvo en 60 países en el mundo, un poquito más de 60 países en el mundo, es muy claro. Está prohibido discriminar por orientación sexual o identidad de género o expresión de género, o incluso preferencia sexual o características sexuales. Depende qué documento jurídico al que tengas acceso, pero es muy claro. De la Constitución, hoy usa un lenguaje antiguo, esto que te decía, sigue confundiendo preferencia con orientación, pero es claro que las personas, no podemos discriminar a las personas por ser quienes son o con quién se vinculan. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido clarísima en proteger el derecho el desarrollo libre de la personalidad, lo que incluye la identidad de género, y por supuesto, proteger las diferentes orientaciones sexuales. Partiendo de esto, la respuesta rápida es, por supuesto, que papás, mamás no tienen derecho a incidir en la orientación sexual de una persona o en la identidad sexual, perdón, la identidad de género de sus hijos o sus hijas. Pero ¿dónde está el problema? En que se ha confundido, o por qué creemos que tendría, por qué incluso está la duda, ¿no? ¿Por qué diríamos que es esperado, deseable de un padre, una madre o un cuidador o cuidadora primaria de alguien que quiera incidir en la orientación sexoafectiva o la identidad de género de alguien? Y es que se parte de la base de que la orientación sexual o la identidad de género que se aleje de la cisgénero o la heterosexual es algo no deseable. Es algo que desde la visión de mamás, papás, desde la sociedad en general, hemos construido una narrativa de que son orientaciones sexoafectivas o identidades de género problemáticas. Y esto es particularmente violento, porque en efecto, pues, ¿qué papá, qué mamá va a querer que su hija o su hijo viva algo que es problemático? De ahí la trampa
de decir, oye, no, yo sí me voy a meter, porque no quiero que la pase mal, o porque si además lo mezclamos con un tema, por ejemplo, de religión, puede incluso, pues, la religión todos los días, hasta por lo menos el último papado, no, pero ahora ya no sabemos cómo pinta por acá, tenía un discurso muy claro de que cualquier orientación sexodiversa o identidad de género era considerada incluso un pecado, pues entonces, ¿qué papá, qué mamá va a querer que su hija, su hijo camine por ese camino? Tenemos que resignificar por completo, Erika, lo que significa ser una persona LGBTQ+. Nuestra experiencia no es problemática. Lo que es problemático es nuestra interacción con un contexto que nos es hostil. Entonces, si desde chicos, chicas, crecemos en un núcleo que nos quiere, ojo, no nada más que nos quiere, yo sé que nuestros papás y nuestras mamás nos quieren, pero nos quieren tal y como somos, sin condiciones, que nos cuidan, entonces nuestra experiencia va a ser tan bonita y tan normal y tan común como la de cualquier otra persona. Y por eso tiene que cambiar, tenemos que relacionarnos con la experiencia LGBT desde este lugar. Entiendo a mamás y papás, porque yo pasé por ahí. Mis papás, mi mamá y mi papá pasaron por ahí. Entiendo la preocupación genuina. El tema es, no, tenemos que transmitirle a papás y mamás que ellas son las principales personas, son las que van a definir qué pasa con sus hijos o sus hijas LGBT de aquí en adelante. Pueden crecer en un contexto que sea seguro, amoroso, o pueden crecer en un contexto violento. Ellas no controlan lo que pasa en la sociedad, pero sí controlan lo que pasa acá adentro. Entonces, si vas a incidir en la vida de tus hijos o tus hijas, asegurémonos de que incidas para que la pasen bien, porque no van a cambiar quiénes son o cómo se vinculan. Eso no hay poder humano que lo logre. El tema es que sí, la experiencia va a ser fundamentalmente distinta si creces en una familia que desde el minuto uno te dijo, te quiero. Y perdón que me alargue con esta respuesta, porque quiero hacer un Claro, énfasis en claro. algo. El, las, las, Uno de los miedos desde el espacio terapéutico y por supuesto en mi experiencia personal y lo que he acompañado, por supuesto, pues, con amigos, personas cercanas, uno de los miedos compartidos de las personas LGBT es que las personas que nos quieren un día nos dejen de querer. Y ese miedo es horrible. Papás, mamás que me escuchan, yo sé que no nos dieron información, no tenemos información para poder entender qué puede estar pasando con tu hija o hijo LGBT, pero lo único que no puedes hacer es dejarle de creer. Confírmale siempre que no importa, que a lo mejor no entendemos nada de lo que está pasando, pero que el cariño está ahí. Y eso es lo que le va a salvar la vida a tu hija o a tu hijo. Porque yo estoy completamente seguro de que cualquier intervención que mamá o papá deciden hacer siempre va pensando en el bienestar último del niño o la niña. El tema es que Claro. hay que entender cómo se llama ese bienestar. Ahora, creo que gran parte de este escenario problemático que tú decías, luego relacionamos con la diversidad, tiene que ver justo con esa falta de aceptación dentro de los hogares, que llevó a que en algún momento muchas personas que se declaraban de diversidad tuvieran que salir del núcleo familiar ante este rechazo, y entonces sí, pues salían a tempranas edades, se enfrentaban a un montón de adversidades, se enfrentaban a muy pocas Claro. oportunidades de crecimiento, de desarrollo, y creo que de ahí viene esa idea, pero me parece fundamental lo que dices, en la medida que las familias cobijemos a nuestros hijos, nuestras hijas, bajo cualquier circunstancia, porque no nada más hablamos de diversidad, bajo cualquier Lo que sea. circunstancia, les haremos la vida un poco más llevadera, ¿no? Les daremos una mayor posibilidad de oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de salir adelante, pues, en un mundo que de por sí es complicado. Pero ahora me llevas a otra de las preguntas fundamentales. A ver, de pronto, ¿qué tanto está relacionado este rechazo con la concepción de lo que es la familia? Que, por cierto, de acuerdo a las estadísticas, poco se mantiene esa familia tradicional de papá, mamá e hijos. Hoy cada vez eso es, digamos, la excepción. ¿Y por qué nos seguimos negando, por ejemplo, a las familias diversas? Por ejemplo, el tema de la adopción en Sí. la comunidad de diversidad sexual. ¿Cómo hemos avanzado? ¿Qué tan limitados estamos en esto? Mira, hasta donde yo tengo conocimiento, porque no es un área en el que yo me haya especializado per se, hoy existen, creo que no existe una prohibición literal, explícita en la ley, para que impida a las personas o las parejas homoparentales o familias diversas poder adoptar. De Pero hecho, otra personas vez, solteras.
Incluso, y es justo un poco a lo que voy. Si el problema no es lo que dice la ley, el problema es lo que pasa en la práctica, ¿no? Y lo que pasa en la práctica es que es muy, muy difícil que una persona, una pareja homoparental o una persona, incluso soltera, pueda tener acceso a un proceso de adopción. Y creo que lo decías en tu pregunta, me parece que es importante, es importante. Tenemos que poner el foco en qué es lo que hace una familia. Si lo que nos importa es su configuración, es decir, cómo se ve o la función que cumple. Claro. Y entonces, sí, porque yo entiendo que hay que tutelar siempre el bienestar de las y los integrantes de la familia, niños, niñas, pero también papás, mamás y la familia extendida, como se llame, como se vea. Pero entonces, si evaluamos el modelo familiar en función de la función que cumple, no hay un solo gramo de evidencia de que las familias diversas, hablando específicamente de las homoparentales, no cumplan con esa función. Muy por el contrario, son fuentes de cariño, apoyo, etcétera, 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 que es lo que te da una familia. O una familia en los términos tradicionales como lo conocemos. Entonces, hay que ponerle el foco porque además está estudiado y hay evidencia suficiente que nos demuestra que una persona que crece en una familia homoparental crece para ser una persona perfectamente normal y que se integra a la sociedad como cualquier otra persona. Entonces, hay que reconfigurar lo que esperamos y lo que entendemos por una familia, porque además, cualquier persona que me esté escuchando, viendo ahorita, estoy completamente seguro de que forma parte de una familia que no se entiende como la familia tradicional, mamá, papá, hijo, hija. La inmensa mayoría de las personas vivimos o con nuestras abuelas o con nuestras tías, tíos o hemos creado nuestra propia familia o vivo con una madre soltera o con una abuela que además que enviudó, ¿sabes? ¿Qué es lo que realmente hace que una familia funcione? Cuando cumple su función, punto. No el modelo per se, ¿no? No la estructura per se. Ahora, se nos va a acabar el tiempo, pero no quiero dejar de lado el tratar de hacer una conclusión de esta primera charla, que yo espero que sea la primera de muchísimas contigo. ¿Qué tendríamos que llevar como temas fundamentales hoy día en la sociedad, en el espacio público, ante los niveles gubernamentales? ¿Qué tendríamos que llevar, o sea, como a título personal o en qué sentido? Digamos, dentro de todas estas marchas, dentro de todas estas expresiones que vemos, ¿con qué mensaje nos tenemos que quedar cada uno Ya, de los destinatarios? Porque no creo que ya. solo sea el gobierno, sino que es mucho más amplio, ¿no? ¿Con qué mensaje nos tendríamos que quedar? Yo creo que la invitación sería a que, a ver, un par de reflexiones. La primera es lo que te decía hace ratito, las cosas no cambian por decreto, por más de legislación que tengamos, sí es importante y qué bueno que haya gente que sigue incidiendo en términos de políticas públicas y la legislación en nuestro país, pero las cosas no van a cambiar porque estén escritas en el papel. Entonces, necesitamos mucho más acceso a educación, mucho más acceso a información de manera responsable, por un lado. Entonces yo le diría a las personas que nos ven y que nos escuchen hoy es, yo entiendo, hay que validar que no se nos dio la información que necesitamos hoy para poder vincularnos con quien es distinto, distinta a nosotras o nosotros. Pero sí está en nuestra cancha hacernos responsables, acercarnos a educación, a información confiable, educarnos y convertirnos en agentes de cambio. Tomar el espacio público es una forma, pero también desde tu familia puedes empezar a cambiar las cosas. Entonces, yo te diría que desde la esfera individual hay un montón de cosas que podemos hacer. Y específicamente hablando de lo LGBTQ+, le diría a todas las personas que hoy nos ven y nos escuchan que, aunque no lo sepas, porque es probable que no lo sepas, hoy tienes muy cerca de ti a una persona que es LGBTQ+. Entonces, lo que te estoy pidiendo hoy, lo que se les está pidiendo hoy, no es que te acerques y le lances un te quiero o un te acompaño a una persona que no conoces, a una persona que conceptualmente la ves leída en el acrónimo, ¿no? Lo LGBTIQA+, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? No, en realidad lo que te estoy pidiendo es que voltees a ver que hoy tienes una persona a quien ya quieres, que necesita que le digas que la quieres. Está ahí enfrente y que quizás no te ha podido contar su historia, es decir, y su historia en los términos de quién es, porque no se siente todavía lo suficientemente segura contigo para hacerlo. Y si ya te lo contaron, asegúrate de ser esa persona que le va a decir, está bueno, no entiendo nada, no entiendo qué me estás diciendo porque no me llegó esta información, pero que no quede en duda el te quiero. Y con eso, Erika, yo sé que suena muy romántico, pero yo soy la prueba viviente de que sí funciona. Quiero cerrar diciendo que el te quiero, el decirle te quiero a una persona, aun cuando no comprendes su experiencia, es una forma de salvarle la vida.
Yo hoy estoy sentado enfrente de ti porque soy el resultado de un montón de te quieros. Muchísimas personas a lo largo de mi vida decidieron poner el te quiero enfrente antes que las ideas. Y esas personas me fueron salvando la vida desde que tenía 16 años hasta ahorita que tengo 41. Entonces, por favor, en el ejercicio individual, lo que te toca hacer, infórmate, edúcate, toma el espacio público, pero sobre todo voltea a ver a quién tienes enfrente, a quién tienes alrededor, porque ya tienes una persona LGBTQ+ muy cerca de ti, una persona a la que ya quieres, adoras, por cierto, y que muy probablemente esté esperando que hagas algo, que te pongas un pin, que publiques algo en redes sociales para que sepa que eres una persona a la que, a la que te puede contar su historia. Oye, y que tocas un tema que es fundamental, que es también la depresión, los problemas La salud mental. mentales y incluso pues el tema de los intentos de suicidios entre la comunidad de diversidad, justamente por ese rechazo constante y por esas puertas cerradas con las que de pronto se topan y que yo diría que le seguimos cerrando como comunidad y como sociedad, ¿eh? Así que ahí nos queda Totalmente. una gran tarea y una gran reflexión. Ángel, me quedo con muchas ganas y muchos temas de seguir platicando contigo. Ojalá Muchas y pronto gracias. podamos volver a conversar. Yo encantado, Erika, y nada más para cerrar con esto que dices, que le quede muy claro a la gente que nos ve y nos escucha ahorita que, incluso la salud mental de las personas LGBT no tiene que ver con la experiencia LGBT, tiene que ver con el contexto hostil. Si las personas LGBT creciéramos en un contexto amoroso, seguro, no habría problemas de salud mental, o por lo menos no inherentes a quién soy o con quién me vinculo. Entonces, esto es una invitación a la sociedad a que nos pongamos las pilas, que este mes del orgullo sí funcione para que reflexionemos en torno a qué estamos diciendo, de qué nos estamos riendo, qué estoy reenviando en WhatsApp, qué mensajes estoy mandando, porque es muy probable que alguien a quien ya quieres profundamente esté recibiendo un mensaje que se puede decir que viene desde un lugar quizás de ignorancia, quizás de un poquito, incluso disfrazado de amor, pero que puede tener consecuencias muy violentas. Entonces hay que poner las pilas y hay que tomarnos en serio. Lo que hagas o dejes de hacer pesa un montón. Entonces, asegurémonos de que lo que digamos, de lo que hagamos, todo lo que salga de nuestro ser, sí manda el mensaje claro de que somos personas que estamos dispuestas a asumir una postura. Sí sirven las publicaciones en redes sociales, el portar la bandera, sí sirve. Claro, sirven y salvan vidas, de verdad. Quiero que te imagines rápido, Erika, una persona LGBT que se sube al metro ahorita y no se siente segura, pero te ve a ti y tú traes un pin de la bandera. Le estás diciendo que no viene sola. Así de simple. Si tú eres su tía de alguien y subes algo a redes, le estás diciendo a tu sobrino, a tu sobrina, que todavía no se ha acercado a ti, o a tu mejor amiga, o a tu abuelo incluso, que eres una persona con quien se puede sentar. Claro que sirve. Háganlo. Esas cositas, el pin, la bandera, el compartir algo en redes, el compartir una película, el frenar un chiste homofóbico o lesbofóbico, LGBT. Eso es la forma en la que tú asumes una postura como persona segura y así es como de pronto te vas a dar cuenta que estabas mucho más rodeada de personas LGBT de lo que creías. Pues ojalá y esta entrevista también sirva mucho, Ángel. Te agradezco como siempre. Y bueno, pues quedamos con ese compromiso de volver a platicar muy pronto. Claro que sí, yo encantado de la vida y gracias por el espacio. Gracias a ti. Ángel Cambia platicando con nosotros.